Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría estar con ustedes esta mañana, poder continuar con nuestros temas de razonamiento verbal. Estamos siempre cada semana incentivando al estudio, estamos incentivando a todas esas herramientas de conocimiento que siempre tenemos en la mano para poder darles a ustedes lo mejor. Y lo mejor implica básicamente tratar de explotar todas esas cualidades y capacidades que tenemos nosotros como seres humanos, y sobre todo tratar de relacionar los temas de razonamiento verbal con lo que corresponde en la vida práctica. Y de eso se trata el curso. Se trata de hacer uso de nuestras capacidades, todo lo que Dios nos ha dado en nuestra mente, todas las sensaciones y cosas, como analizar, sintetizar, relacionar, discernir, toda esa gama de capacidades es la que nosotros tenemos que usar para tomar decisiones, para poder saber elegir, para poder saber completar, ordenar, todo lo que los ejercicios de razonamiento verbal nos otorga para poder así tener en claro lo que queremos tener. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes esta mañana, a todos aquellos que quieren integrarse a esta sesión, una clase que hoy día vamos a tomar y que de alguna manera u otra vamos a entender, y espero de que tú me ayudes también desde tu casa poder captar siempre la idea. Pero no solamente nosotros impartimos algún tipo de conocimiento, no solamente nosotros impartimos algún tipo de actividad cognitiva, sino también impartimos lo que son netamente los valores. Los valores para nosotros también son importantes. Los valores realmente nos ayudan, nos identifican a nosotros como personas, como ciudadanos aquí en nuestra ciudad. Y dos de los valores que quiero compartirte esta mañana son los valores de la solidaridad y de la honestidad. Y quiero por favor que por un minuto tú puedas reflexionar en estos dos valores. Quizás no lo tomamos mucha importancia, pero tú que esta mañana me acompañas, quiero decirte que los valores sí son importantes. Y más cuando se trata de ayudar a nuestro prójimo. Cuando vemos a alguien en necesidad, podemos ser sensibles ante el dolor, podemos ser sensibles ante las cosas que las otras personas necesitan de nosotros. Y no necesariamente podemos ir por las calles ayudando a las personas, no. Puedes empezar en tu casa, puedes empezar con tu familia, apoyando a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, con las personas que tú vives, a tus hermanos, y sobre todo ser ordenado contigo mismo, ser solidario contigo mismo. Con los compañeros, quizás a través de las redes sociales, ayudarles en lo que se pueda. O en los vecinos, cuando vas a la tienda, te encuentras ahí con alguien. Infinidad de situaciones a veces se nos presenta para ser solidarios. Pero ¿qué es de la honestidad? ¿Acaso la honestidad también no es importante cuando queremos relacionarnos, tener una interrelación personal con otras personas? Y a veces no somos muy sinceros, y a veces no somos muy honestos con lo que decimos, ¿no es cierto? Y tenemos muchos problemas de honestidad. Pero yo te invito también a que tú puedas siempre decir la verdad, que tú puedas expresar con tus actos lo que dices muchas veces con tus palabras. Eso se llama honestidad. Y ojalá de que nosotros podamos practicar estos valores en la medida que se nos presente en el día a día. Así que no solamente el curso de razonamiento verbal es importante por esa razón, sino también el aspecto integral del ser humano, del estudiante que eres tú, también es importante. Por eso queremos ayudarte a ti a poder entender también esa dicotomía entre una exposición de clase y también una exposición de valores, como lo insertamos esta mañana. Y como dije en esta hora, el curso de razonamiento verbal nos ha llevado a entender muchos temas, ¿no es cierto? Nos ha ayudado a entender muchas situaciones prácticas que hemos tratado de resolver. Y el día de hoy vamos a proseguir con lo que la semana pasada vimos. Estuvimos hablando de un tema muy importante la semana pasada, y hoy día vamos a continuar con ese tema importante. Pero para eso, quiero enseñarte a manera de introducción la siguiente imagen. ¿Qué puedes observar en esa imagen? Una imagen muy conocida, ¿no es cierto? ¿Qué puedes observar tú en la imagen allí? Ok, tú me dirás, profesor, hay la imagen de César Vallejo, ¿no es cierto? Ahí está el poeta liberteño peruano, ¿no es cierto? Que nació en el año 1892 en la Libertad, en Santiago de Chuco especialmente.
y que fue el menor de 11 hermanos, y que le llamaban el Chulca, el último en quechua, ¿ok? Ahora, no solamente puedes ver Vallejo, hay otras cositas más que quizás puedes ver, otros detalles. ¿Qué más? Ok, tú miras, profesor, podemos ver ahí una distribución de sus géneros literarios. Vemos poesía, vemos narrativa, vemos teatro, ¿no es cierto? Vemos todas las cosas que él, como el talento literario que tenía, se desenvolvió en esos tres géneros literarios, ¿ok? Ahora, nosotros podemos exponer un tema así de César Vallejo, ¿no es cierto? Podemos exponer sus obras en base a los géneros propuestos. Ahora, un esquema de esta manera se le llama infografía, es una infografía literaria. Y esta infografía tiene la característica de ordenar, ¿verdad? Tiene la forma de ordenar cada subpunto en un conjunto general. Y lo que yo quiero llevarte al tema de esta mañana es que muchas veces necesitamos ordenar también nuestras ideas. Que en medio de la confusión y del desorden necesitamos ordenar nuestras ideas. Y a veces, cuando queremos ordenar nuestras ideas, tenemos que seleccionar bien cuál es la idea que va primera, luego que la que va segunda. Y así comenzamos a ordenar un tema general. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada, porque ¿cómo se llama a este ejercicio de ordenamiento de texto? Se le llama plan de redacción. Recuerda, la semana pasada vimos plan de redacción 1 y vimos la estructura de un plan de redacción. Vimos algunos ejemplos de plan de redacción, vimos por qué es importante trabajar plan de redacción y qué significa el plan de redacción. Y a través de una serie de ejercicios hemos tratado de también explotar nuestras capacidades importantes que tenemos para poder saber elegir la respuesta correcta. Y que eso nos va a ayudar muchísimo también a hacerlo práctico en la vida. Pero el día de hoy vamos a ver la otra faceta de plan de redacción 2. Especialmente vamos a ver lo que tiene que ver con su tipología o los llamados tipos de plan de redacción. Por lo menos esta mañana quiero compartirte 3 tipos de plan de redacción, ¿ok? El primero es llamado plan cronológico o temporal, ¿ok? Plan cronológico o temporal. ¿De dónde viene la palabra cronológico? ¿Tienes una idea? ¿O de dónde viene la palabra temporal? ¿Tenemos alguna idea de ello? Ok, viene de tiempo, ¿verdad? Viene de tiempo, de cronos, de tiempo. Ahora, este tipo de plan de redacción plantea que el texto debe ordenarse según la secuencia natural de tiempo. ¿Ok? Encontramos un texto y lo ordenamos de acuerdo a una secuencia natural de tiempo. Ahora, generalmente, si vamos a hablar de un tiempo cronológico, secuencial, va a empezar por el pasado, luego presente y sigue hacia el futuro, ¿no es cierto? Esa es la secuencia. Una característica de este plan cronológico es de que en el texto que está desordenado y que tenemos que ordenarlo, se van a insertar ciertos datos, fechas o etapas del desarrollo humano. Por ejemplo, nació, murió, estudió. Entonces hay que darnos cuenta de esos detalles para poder hacer un buen orden de tiempo. ¿Qué te parece si vamos con un ejemplo? Nuevamente, tenemos ahí César Vallejo, ¿no es cierto? Vamos a leerlo de corrido y luego vamos a ver por dónde empezamos. Dice, su obra póstuma fue publicada por su esposa Georgette. Vencido por la indiferencia de la crítica, viaja a Francia en junio del año 1923. Nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, en 1892. Al terminar la secundaria, se traslada a Trujillo para estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo. En 1915 se gradúa de bachiller en letras. Podemos ver que este tipo de texto inserta ciertos datos de tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Cuál es lo más lógico que tenemos que empezar? Con la número 3, ¿verdad? Nació, obviamente, así empieza la vida de César Vallejo, nació en Santiago de Chuco. Ahora, inserta una fecha, 1892. Ahora, luego, ¿qué proseguiría? Si uno nace, ¿qué continúa en la vida? Ok, hace mención la 4 de que estudia secundaria, ¿verdad?
al terminar la secundaria se traslada a Trujillo. Entonces ahí tenemos la secuencia 3, 4. Luego que termina de estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, ¿qué es lo que continuaría? Bueno, hay una fecha ahí que nos puede ayudar, ¿no es cierto? En la número 2 dice 1923 y en la 5 dice 1915. Por lo tanto, seguiría lo más lógico, la número 5. En 1915 se gradúa de bachiller en letras. Y luego, vencido por la indiferencia de la crítica, viaja a Francia en 1923. Ahora, ¿por qué la 1 es la última? Bueno, por una palabra que se menciona ahí, que dice su obra póstuma, o sea, después de la muerte. Entonces, podemos ver que la secuencia temporal es 3, 4, 5, 2, 1. Muy bien, entonces después de ver el plan de redacción por tiempo, por secuencia temporal, ahora vamos por la ordenación por secuencia causal, la causa, ¿ok? Está basada en que los hechos se interconectan de manera que uno da origen a otro. Este es uno de los ejercicios, uno de los tipos de plan de redacción muy conocidos, en realidad, porque de alguna otra manera podemos ver que prácticamente todo un texto prácticamente tiene el origen de causa y efecto. Entonces, vamos a ordenar de acuerdo a las causas. ¿Qué te parece si vamos con un ejemplo? En la pantalla nos dice las máquinas y el hombre. Vamos a ver allí. Tú tienes una sesión de clase, quiero que también continúes con la sesión. Dice así el texto. Los niños inclusive se inician en los ritos del juguete a pilas para terminar en las sutilezas de la electrónica. Vivimos hoy en día reprimidos por la máquina. Nadie escapa a ser esclavo de uno. Así, por ejemplo, los hombres importantes sin sus máquinas serían poca cosa, pues estas simplifican las tareas de ama de casa. En el hogar, las máquinas también juegan un papel importante. Ahí la palabra máquinas hay que tildarla. Ahora, ¿por dónde sería la secuencia lógica, la causa de una y otra? ¿Por dónde empezaríamos? Una idea origina otra idea. Por ejemplo, si empezamos con la 2, que dice, vivimos hoy en día reprimidos por la máquina, nadie escapa de ser esclavo de una. ¿Ok? Empezamos por la 2. Luego, va a dar un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué va a originar? Un ejemplo de esa esclavitud. En la número 3 dice, así, por ejemplo, los hombres importantes sin sus máquinas serían poca cosa. Y luego, hombres importantes, la idea continúa en la 1. Los niños inclusive, claro, inclusive porque también están los hombres importantes. Los niños inclusive se inician en los ritos del juguete a pilas para terminar en las sutilezas de la electrónica. Y luego dice en la 5, en el hogar, las máquinas también juegan un papel importante. Terminando en la 2, pues estas simplifican las tareas de ama de casa. Hay realmente una relación de causas entre una idea y otra. Y de eso se trata. Este es el ejercicio más común que tenemos en plan de redacción. Así que ahí tenemos la segunda tipología de plan de redacción 2. Vamos con una última, ¿qué te parece? Ahí tenemos ordenamiento de secuencia temática. Este también es muy conocida porque la característica fundamental del ordenamiento de secuencia temática es que se hace Muy bien, vamos retomando la idea. Este ordenamiento de secuencia temática se refiere básicamente a que se hace a través de un índice, ¿ok? Básicamente son puntos y subpuntos en el trabajo. Los enunciados se ordenan de acuerdo al tema predominante, de lo general a lo particular. Y esto nos va a llevar a especificar justamente cómo es la secuencia de hechos según el texto para poder ordenarlo de una mejor manera. Vamos por favor a lo siguiente. Vamos con este ejemplo. Dice Arguedas y el indigenismo. Ese es el título temático. ¿Recuerdas de que dentro de la estructura de un plan de redacción está la secuencia de una estructura? Título temático, enunciados y alternativas, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí Arguedas y el indigenismo. Está ordenado por puntos, como si vamos a hablar de esos puntos. Y dice lo siguiente. 1. Principales representantes del indigenismo. 2. El valor de los ríos profundos. 3.
José María Arguedas y la novela indigenista. 4. Características principales del indigenismo. 5. Análisis de los ríos profundos de Arguedas. Si tú quieres exponer un tema de Arguedas y el indigenismo, ¿por dónde empezarías hablando? De todas ellas, sería lo más adecuado empezar por las características del indigenismo, hablar primero del indigenismo y luego de Arguedas, porque se infiere que Arguedas es representante del indigenismo, por lo tanto, empezamos con la 4. Luego, ok, tenemos ahí la 1, principales representantes del indigenismo. Luego, vamos a mencionar a un representante del indigenismo que es la 3, José María Arguedas y la novela indigenista. Posteriormente, de esa novela indigenista, vamos a hablar sobre los ríos profundos, que es la obra de Arguedas. Y terminamos con el valor de esa obra de los ríos profundos de Arguedas. Entonces, te das cuenta que es por temas, puntos por puntos, para tratarlo como si fuera un índice. Esa es la característica de ordenamiento temático. Muy bien, chicos, esta mañana entonces hemos visto 3 tipos de plan de redacción. Hemos visto por tiempo, ordenamiento causal, y por esta última que tiene que ver lo temático. Tenemos que saber diferenciar cada una de ellas, pero más allá de diferenciar, son las formas y las normas para poder ordenar textos de una manera adecuada. Y así nosotros podamos a continuación desarrollar unas actividades para que tú y yo podamos seguir profundizando sobre este tema. Acompáñame entonces a mirar algunas actividades importantes de este tema plan de redacción. En primer lugar, vamos a ver el primero, que es Marte. Tenemos que saber cuál es el orden y el tipo de plan de redacción. Tú tienes ahí una sesión, vamos a ir copiando algunas cosas importantes. Marte. Todo ello despertó la curiosidad de los científicos de principios de siglo. Su día dura un poco más de 24 horas y su eje está inclinado 1 grado. Interés quien no siempre estuvo adscrito al rigor con el que se deben llevar tales investigaciones. En cierto sentido, Marte se parece a la Tierra. Asimismo, posee casquetes polares y su superficie cambia con las estaciones. Hay 5 enunciados desordenados. Obviamente está hablando del planeta Marte. Vamos a ayudarnos un poco. Vamos a empezar por la 4. Dice, en cierto sentido, Marte se parece a la Tierra. Ahí está, empezamos por la 4. ¿Ok? Ahora, si se parece Marte a la Tierra, eso va a despertar un interés, como dice la 1. Todo ello despertó la curiosidad. Esta comparación despertó la curiosidad de los científicos de principios de siglo. Luego, ese despertar curiosidad lleva a un interés, la número 3. Interés que no siempre estuvo adscrito al rigor con el que se deben llevar tales investigaciones, ¿verdad? Ahora, luego de eso, vamos a pasar esas características de estudio de esa investigación. Por ejemplo, la número 2 dice, su día dura un poco más de 24 horas y su eje está inclinado 1 grado. Y luego sigue con las características. Posee casquete polar y su superficie cambia con las estaciones. Número 5. Entonces, vemos ahí causas. Una idea con otra, causa la otra. Por lo tanto, el orden es 4, 1, 3, 2, 5. Tipo causal. Vamos con otro texto, las vitaminas. El texto dice así. Las necesitas solo en pequeñas cantidades y es difícil presentar carencia de ellas si ingieres una dieta balanceada. El déficit de vitamina A genera disminución de vista. Las vitaminas son sustancias que se encuentran en los alimentos y que debes tomar por estar sano o para estar sano. Existe una variedad de ellas y muchas presentan funciones específicas. Así, por ejemplo, la vitamina C en los procesos de cicatrización de las heridas o en las heridas. ¿Por dónde podemos empezar hablando de las vitaminas? Quizás por una definición, ¿no es cierto? Por ejemplo, la 3 dice, las vitaminas son sustancias que se encuentran en los alimentos, ¿ok? Y que debes tomar para estar sano. Ahora, vamos a ver cuál es la variedad de esas vitaminas, como dice la 4. Existen una variedad de ellas, de esas vitaminas, y muchas presentan funciones específicas, obviamente, que te ayudan a ser sano.
Ahora, en medio de esa variedad y funciones, la 1 dice, las necesitas, las vitaminas, en pequeñas cantidades. Luego dice, el déficit de la vitamina A genera disminución de vista, como que se aleja un poco del tema, pero ya está hablando en la secuencia de lo que pasa si es que no tomamos vitamina A. Para luego ejemplificar, son ejemplos de vitamina A, y la 5 dice, vitamina C se necesita para la cicatrización de heridas, por lo tanto la secuencia es 3, 4, 1, 2, 5. Tipo causal. Vamos avanzando en nuestros ejercicios de plan de redacción. Vamos ahora con la descentralización. Se nota que es básicamente una secuencia o un orden temático, ¿no es cierto? Son subtítulos. Dice así, la descentralización. La noción de descentralización geopolítica. 2. Fracaso de los planes de descentralización. 3. Proyectos para llevar a cabo la descentralización. 4. La permanencia del centralismo geopolítico. Tenemos que ver la coherencia y la lógica por dónde empezar si vamos a hablar de la descentralización. La número 1 empezamos, ¿no es cierto? La noción. ¿Qué es descentralización política? Me interesaría a mí empezar este tema hablando de su noción. Luego, empezaríamos por fracaso, proyectos o permanencia. Proyectos, ¿no es cierto? Proyectos para llevar a cabo la descentralización. Porque esos proyectos nos va a llevar a hablar de los fracasos de esos proyectos, de los planes de descentralización. Y terminamos con la permanencia del centralismo geopolítico, que ya es el final. Entonces la secuencia es 1, 3, 2, 4. Vamos terminando esta mañana con este último ejercicio, el cosmos. A ver, vamos a hablar algo del cosmos en este texto. Algunos de ellos, en mutuo abrazo gravitatorio, forman supercúmulos. Los astrónomos opinan que los supercúmulos se van distanciando unos de otros. Pero a partir de esa escala, el efecto de la gravedad se anula. Por ello se señala que el universo está en expansión. El universo está compuesto de un sinnúmero de cúmulos galácticos. Bueno, el tema es el cosmos y especialmente de los cúmulos galácticos, ¿no es cierto? Podemos empezar ayudándonos con la 5. El universo está compuesto de un sinnúmero de cúmulos galácticos. Ahora, si está hablando de eso, pasamos a la 1. Algunos de ellos, en mutuo abrazo gravitatorio, forman supercúmulos, ¿te das cuenta? Ahí está nuevamente explicando. Luego seguiría la 3, pero a partir de esa escala, el efecto de la gravedad se anula por esos supercúmulos. Posteriormente, los astrónomos opinan que los supercúmulos se van distanciando unos de otros. Para terminar con la 4, por ello se señala, los astrónomos, que el universo está en expansión. Vuelve a la idea de la número 5, ¿no es cierto? Entonces la secuencia es 5, 1, 3, 2, 4. Ok, chicos, entonces de esta manera estamos aprendiendo a ordenar textos, tener criterios, tipos de ordenamiento de texto. Y así nosotros podamos seguir trabajando, podamos seguir ordenando, porque de eso se trata cuando queremos ordenar temas. Que esto te va a servir básicamente en tus exposiciones, cómo ordenar ciertos temas y descubrir ideas y hechos principales dentro de un texto, básicamente. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí esta mañana. Te voy a pedir, por favor, que tú continúes con la sesión, que leas las actividades que te dejo, para que así puedas tú repasar, profundizar y así desenvolverte en este curso de razonamiento verbal esta mañana en el tema de las tipologías de plan de redacción.